Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a otra emisión de su canal Seamos Conscientes. Y como lo había yo mencionado en uno de los videos anteriores, lo que acabamos de celebrar, ¿qué fue? ¿Navidad o Saturnalia? Este es el tema de esta noche, de esta ocasión, ¿sí? Eh, ya se ha sabido de muchas inconsistencias acerca de esta religión que todavía sigue siendo muy popular, ¿verdad? Esta religión que sometió la política, que controló la política, impuso reyes, quitó reyes, en fin, prácticamente gobernó el mundo. Pero siempre ha habido muchas inconsistencias. Construyeron iglesias sobre templos prehispánicos, y no nada más prehispánicos, sino también en Europa, en la era medieval. Y bueno, no solo construyó templos católicos sobre templos antiguos, ¿verdad? Sino que también construyó sus propias fiestas, sus propias celebraciones sobre celebraciones antiguas. Acompáñenme. Acompáñenme a hacer este recorrido por esta parte para platicarles más de esto. Bueno, eh, en realidad es la Saturnalia. La Saturnalia, que es una festividad que se celebraba siempre al final del otoño, que es el final de las cosechas, ¿sí? Era una celebración y una veneración al dios antiguo Saturno, ¿sí? Este dios es un dios romano. Y recuerden que la Iglesia Católica es llamada la Iglesia, ¿qué? Católica Romana, ¿no? Y de hecho, pues está la sede allá, ¿no? Así que, pues yo creo que fue muy sencillo unir esta celebridad pagana de la antigua Roma, de la muy antigua Roma, y la empalmaron, la celebración de el nacimiento del niño Jesús. Lo pusieron sobre la celebración de la Saturnalia. Es decir, así como construyeron iglesias, parroquias sobre templos antiguos, construyeron la festividad que ahora le llaman Navidad sobre el festejo de la Saturnalia. Acompáñenme. Saturno era el dios de las cosechas, de las estaciones del año, del tiempo, ¿sí? El dios romano que generalmente predominaba el tiempo, la fertilidad, ¿sí? En otoño era el tiempo de la cosecha. Ya era un tiempo más fresco, pero no tan frío, ¿sí? No tan frío como el duro invierno, que hasta nieve llegaba a caer en aquella época del otro lado del charco, ¿verdad? En fin, y a la iglesia se le hizo muy fácil, para cristianizarlo todo, poner o imponer la fecha del nacimiento del niño Jesús en esta fecha, ¿sí? La fecha de la Saturnalia caía de más o menos el 13 al 23, o del 17 al 23 de diciembre, ¿sí? Que era cuando más o menos era una fiesta de una semana, poco más de una semana, ¿sí? Que es el tiempo donde variaba el solsticio de invierno, cuando se recibía el invierno, que ya sabemos que es, digámoslo así, la muerte, ¿sí? Ya que en el invierno, sobre todo en aquellas tierras, pues había nieve, ya no se puede cosechar nada. Las muchas especies vegetales se queman por el frío y mueren. Representa el invierno la muerte, ¿sí?
El otoño viene siendo la madurez de ciertos frutos y el envejecimiento de las plantas en el otoño, que ya ven que los árboles empiezan a tirar sus hojas, y el invierno ya de plano no tienen hojas, lo cual simboliza la muerte, ya están muertos y renacen en primavera, ¿verdad? Vuelve a florecer todo, ¿sí? Es la muerte en el invierno y el nacimiento, y esto representaba el solsticio, que era la festividad y el culto al dios Saturno, que es el sol negro, pero ya les voy a hablar de esto en otro video, porque si no sería extremadamente largo. En fin, entonces, pues bueno, de esto se trata básicamente del dios Saturno. Saturno, según la mitología, se supone que antes era una estrella, era un sol agonizante. Solamente hay memorias y escritos sobre pues ya los escritos ahí, la memoria de cuando este sol estaba muriendo, porque se supone que Saturno no era un planeta, era un sol. De hecho, se le llama también uno de los gigantes de gas, ¿verdad? El gigante más grande es obviamente Júpiter, pero también Saturno, sobre todo porque está compuesto mayormente de helio, ¿sí? Y pues se dice que de qué está compuesto también nuestro astro sol actual, pues de helio, ¿verdad? Entonces, pues creo que de alguna manera puede que tenga algo de razón los antiguos escritos y las memorias de la cultura pagana romana, ¿verdad? Entonces, pues bien, de esto se trata. Y este culto a Saturno era precisamente porque se alababa al dios, al antiguo sol negro. De hecho, a Saturno, pues el dios se llamaba Saturno y le pusieron este nombre a este sol agonizante, ¿verdad? Pero esto ya le hablo de hace demasiado tiempo. Yo diría que milenios, no son siglos, son milenios, ¿sí? Porque se supone que hubo una colisión, ¿verdad? No llegaron a estrellarse por completo, pero sí que hubo un roce de las energías de nuestro sol actual y el sol agonizante Saturno, ¿verdad? Este choque hizo que salieran disparados y Saturno fue a dar a la sexta posición, pero al ser un sol agonizante, ¿sí? Y nuestro astro sol en aquella época era un sol joven, pues ¿quién es más fuerte? Incluso nosotros los humanos, es más fuerte un hombre o una persona joven que una persona ya anciana. Este es el caso de nuestro actual astro sol y el sol agonizante Saturno, que hoy por hoy es tomado en cuenta como una estrella muerta, ¿sí? Y se le es visto como un planeta, pero según la mitología no era un planeta, era un sol. Fue desplazado por nuestro actual sol, por esta colisión que hubo, y salió desplazado hasta la sexta posición, que es la que ocupa, ¿sí? Ya quedó fijado, atraído por el magnetismo. Quedó ahí por el magnetismo que ahora ejerce la estrella, ¿verdad? La nueva estrella, que es nuestro actual sol, que actualmente es un sol de mediana edad, ¿verdad? Pero en aquella época era todo un jovencito. En fin, pues a grosso modo, esto es en realidad la Saturnalia, ¿sí? Y fue impuesto el nacimiento del niño Dios, de Jesucristo. Fue impuesto para desplazar, y con el tiempo la atención solo quedara en el nacimiento del niño Jesús y fuese olvidada la fiesta pagana saturnina, ¿sí? De hecho,
siempre en las fiestas, fíjense bien lo que les voy a decir. Los adornos eran precisamente, guías y guirnaldas de plantas, de árboles, de enredaderas de la época, ¿sí? Se compartían regalos, en este caso, en aquella época, recuerden que existía la esclavitud y los amos trataban bien a sus esclavos, ¿sí? Les daban regalos, les daban banquetes en la época. ¿No les parece familiar? Es lo que se hace actualmente, ¿no? Después de tantos miles de años. Es exactamente, bueno, tiene miles de años el festejo de la Saturnalia, pero el del nacimiento de Jesús apenas poco más de 2000 años, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo, eso es lo que hacemos, el intercambio de regalos, se adorna con plantas, con guías de enredaderas, se hacen coronas, ¿sí? Por ejemplo, la corona de Adviento del catolicismo. Se dan cuenta que todo es igual, excepto que ahora ya no se le llama Saturnalia, se le llama la Nochebuena y la Navidad, porque ahora no es el culto a Saturno, sino el culto y el festejo de la llegada del gran Mesías, ¿sí? Con esto no estoy diciendo que la llegada del Mesías sea una mentira o sea falso, no. Solo digo que no es la fecha real de su nacimiento. En realidad no hay un registro real del nacimiento de Jesús. Ni siquiera en la Biblia está la fecha de su nacimiento. No hay un registro. Recordemos que en la antigüedad la gente ni siquiera sabía escribir, no sabían leer. Es más, ni había papel como lo conocemos ahora. Hoy en día vamos a cualquier hora a una tienda, a una papelería, compramos un cuaderno, una libreta y ya está. Tenemos donde escribir. Es más, ya ni siquiera usamos el papel, usamos hoja electrónica. ¿Cuál es la hoja electrónica? Los procesadores de texto, ¿sí? Que ahora tenemos en computadora y hasta en la palma de nuestra mano, que son los celulares, los teléfonos inteligentes. Bien, en aquella época no existía nada de eso, ya que solo se utilizaba el papel papiro y era muy costoso y difícil de producir y de conseguir. Y bueno, les repito, en aquella época casi nadie sabía escribir, solamente políticos y gente muy acaudalada, ¿sí? Muy adinerada. Solamente estas personas eran las únicas, bueno, y sacerdotes, reyes y gente acaudalada de la época. Solamente ellos eran los que sabían escribir y eran llamados muchas veces escribas de la época, por lo que no puede haber un registro real de la fecha. Ahora recordemos que se dice que la madre de Jesús anduvo huyendo, ¿sí? No tenían que escribir y con las persecuciones, con eso de que se tuvo que andar moviendo, muy probablemente se olvidó la fecha exacta del nacimiento del niño Jesús. Y pues bueno, yo creo que hasta aquí espero haberles explicado muy bien el tema. Espero que no se me haya pasado nada. Y pues bien, ahora, otra cosa, ¿en verdad es el fin de año lo que festejamos ahorita? Festejamos la Navidad y la Saturnalia, que es lo que acabamos de tocar. Pero ahorita estamos por celebrar el Año Nuevo, el fin de año y el Año Nuevo. Pero en realidad, esta es una fecha apropiada para celebrar el Año Nuevo. De esto vamos a hablar en el próximo video. Muchas gracias. Les deseo una feliz Navidad. No olviden una feliz Navidad. Bueno, eso ya pasó. En fin, les deseo un próspero año nuevo.
¿verdad? Y digo entre comillas porque en otro video les voy a hablar de ciertas fechas y el calendario, en fin. Va a ser un programa bastante interesante. No olviden darle like, suscribirse en el botoncito inferior a su derecha. Denle suscribirse, apriétenle la campanita y pónganle todas. Denle like y compartan, ¿sí? A alguien que esté estudiando un poco de historia, le puede servir el video. Hasta la próxima. Bye.